En otro dato, amigos, les comentamos, el presidente en campaña entregó cerca de 500 millones de bonos. Si nos ponemos a hacer una comparación, creo que más afectación hay al presupuesto general del Estado. Entregar recursos sin planificación, cuando el artículo 274 de la Constitución sustenta esos elementos para que las provincias de Esmeraldas, Santa Elena y Sucumbíos reciban esos recursos, no hay tal afectación. Indica la asambleísta Pablo Cabezas tras la decisión del gobierno de aplicar un veto total al proyecto de ley que pretendía destinar $1 por barril de petróleo para que se industrialice tres provincias, Esmeraldas, Santa Elena y Sucumbíos. Escuchemos sus declaraciones, amigos. Desafortunadamente, desapareció. El presidente en campaña entregó cerca de 500 millones en bonos. Si nos ponemos a hacer una comparación, creo que más afectación hay al presupuesto general del Estado, entregar recursos sin planificación cuando el artículo 274 de la Constitución sustenta esos elementos para que las provincias de Santa Elena, de Sucumbíos y de Esmeraldas reciban esos recursos. No hay tal afectación. Quiero comentarles, justamente para cumplir con ese principio del artículo 274, en su momento se creó una empresa pública, se llamaba Ecuador Estratégico, con la cual se canalizaban los proyectos que a cada una de las provincias le correspondía justamente por recursos de compensación petrolera. Ya se hizo. Desafortunadamente desapareció esta empresa pública y ahora queda a libre albedrío del presidente de la República si quiere o no entregar estos recursos. Son constitucionales, están en el artículo 274 y eso no tiene asidero en el veto del presidente de la República. Dice que los municipios tienen que generar sus propias rentas a través, lo decía o citaba el artículo 270, eso está claro. Nadie niega eso, pero no inobserven el 274 que también le exige, le obliga al gobierno nacional a entregar estos recursos. La verdad nos preocupa mucho en una coyuntura política que el presidente no haya visto mucho más allá de la necesidad que tiene nuestra provincia. Ya hay jurisprudencia. Aquí hay una ley, la ley amazónica, que también le entrega recursos a ese sector del país justamente por actividades de estas mismas características, por extracción, muchísimas gracias, por extracción de petróleo. Entonces, si ya existe jurisprudencia, si ya hay un sector, una región del país que se beneficia a través de una ley, ¿por qué darle la espalda a Esmeraldas, a Sucumbíos y a Santa Elena cuando ya existe ley expresa, jurisprudencia? Nada de lo que el presidente argumentó en su veto tiene un asidero. A nosotros nos duele porque Esmeraldas viene sufriendo no solamente la pandemia del COVID, la pandemia de la inseguridad, y ahora los temas que son de conocimiento público, el derrame de petróleo y ahora este terremoto que también esa aceptación a nombre de los habitantes de las provincias de Esmeraldas, de Sucumbíos, de Santa Elena y del Ecuador en general, el sentimiento de tristeza, de decepción que tenemos por aquel veto total de la ley de participación de rentas a favor de estas provincias, de estas tres provincias, por la industrialización del petróleo. Nunca antes estos territorios habían estado tan cerca de que la justicia mirara con pleno derecho a quienes reportan de manera permanente riqueza al Estado ecuatoriano, pero que de manera permanente también reciben las consecuencias de lo que esta actividad industrializadora significa para sus territorios. Hace 45 días, Esmeraldas vivió la afectación de lo que fue el derrame de petróleo más trágico de los últimos tiempos. Y esa es la historia cotidiana, esa es la historia diaria. Y por ello, por justicia, por legitimidad, porque está consagrado en la Constitución el derecho de los territorios a participar de la riqueza que generan al país, es que esta ley se había promulgado con total justicia. Fueron 106 votos
de esta Asamblea Nacional los que dieron el sí para que estos territorios contaran con los recursos que les corresponden, los recursos que pueden permitir construir el desarrollo planificado de estas provincias. Pero lamentablemente recibimos el veto total. Creímos que habría empatía para Esmeraldas, para Santa Elena, para Sucumbíos, mucho más cuando hace 3 días Esmeraldas fue sacudida por un terremoto que destruyó casas, destruyó infraestructura pública y también destruyó sueños de nuestros habitantes. Es por ello que hoy, acompañado de mi bancada que siempre estuvo en primera línea de lucha para que el derecho de los territorios sea reconocido, reconociendo que hubo también esa aceptación de la Asamblea Nacional por una mayoría absoluta que votó a favor de este proyecto, nosotros presentamos nuestro sentimiento de decepción y de tristeza como oriundos de estos territorios que merecen ser reconocidos y ser tratados con justicia, correspondientemente con lo que aportan al país.